Raquel Escobar Díaz, licenciada en Lingüística y Logopeda. No quiere más títulos ni quiere más presentaciones. Por lo tanto, le damos la palabra y le la dejo. Bueno. Gracias por la invitación. Me entusiasmó muchísimo el día que me invitó Yoli. La tartamudez se ha ido con los años de práctica convirtiendo en, me vais a perdonar, el trastorno por el que más interés he tenido siempre, hasta que poquito a poco, a medida de pasar muchas noches estudiando hasta las 1000 y aprendiendo y leyendo, pues es casi una pasión ya, ¿no? Entonces, pues claro, el día que Yoli de pronto me aparece y me invita y tal, pues me sentí emocionada. Y tuve un poco la misma sensación que comentaba antes María José de, ¿y yo qué les voy a decir? Que no sepan ya, que lo viven ellos. Entonces, pues bueno, luego pensando un poco, digo, pues tendré que aportarles lo que soy, ¿no? La información desde mi punto de vista como logopeda. Y transmitir un poco, pues que si es mi pasión, la tartamudez en concreto es por todo lo que hemos vivido hoy aquí. Yo creo que es una cuestión que abarca a la persona en su conjunto y a mí eso me atrae mucho desde el punto de vista profesional, porque es como un reto más cada vez que entra por la puerta una persona con tartamudez, porque te involucras muchísimo, no puedes mantenerte al margen en un tratamiento semejante, no puedes, tienes que hacerte su amigo, su cómplice y bueno, yo como creo que tengo bastante empatía en ese sentido, siento mucho lo que la gente, pues entonces me acabo involucrando mucho y lo siento y me encanta. La verdad es que me encantaría poder decir que todas las personas que atiendo se van por la puerta felices, no fluentes, sino felices, y eso, pues bueno, hasta el momento no va mal la cosa. Lo que pasa es que ahí estamos ahora mismo peleando con un par de adolescentes que están en un momento complicado, pero bueno, el resto, la verdad, es que tanto los pequeñitos como los adultos, por lo menos fluentes y felices, sí que van viendo. Y yo, si me permiten los moderadores de la mesa, me levanto para hacer la exposición, por favor, porque me siento un poquito más cómoda, de paso me pongo esta camiseta reivindicativa y yo me voy a hacer... Una para aprender. Vamos a ver. Yo voy a hablar de tres cosas, ¿no? La primera, que es de las que más me inquieta, y me comentaba Yoli que eso a vosotros os inquieta mucho también, y es el problema de la detección y de la intervención temprana. La siguiente, vamos a tratar de hablar ya un poquito más del tratamiento, y para eso voy a hacerlo de una forma más teórica. Pues he pensado en hacerlo por medio de dos programas muy conocidos. Uno es DINCOM, que había comentado antes el Presi, y otro es de adultos, que es el McQuire. Supongo que todos lo conocéis, ¿verdad? ¿No? No. Sí. He asistido. Pero voy a ser muy crítica. He asistido en Barcelona. Sí, fenomenal. Pues entonces va a haber una... Hace... ¿Sí? Wow, qué bien. Pues entonces yo me voy a callar y vas a hablar tú. No. Bueno, pues entonces para empezar, yo voy a traer a la misma colación el mismo tema que salía hace un ratito. Y es el origen psicológico de la tartamudez, ¿no? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué creéis en realidad? ¿Es o no es un problema cuyo origen inicial es psicológico? No, realmente no. Aquí hay personas que tienen 4 hermanos, aquí están bien, y los 4 tartamudez. Y yo que no tengo ninguno. No, que somos 5 y 4 tartamudeamos. Y uno no. Y yo tengo 3 y ninguno tartamudeamos. Yo tengo 4 y uno no. Yo no considero para nada que el origen último sea la tartamudez, pero como yo no soy nadie, en realidad yo lo que hago es recurrir y basarme en investigaciones que hay, ¿no? Pero ¿por qué os lo traigo? Bueno, aparte de eso, ¿no? Realmente, si fuera una cuestión de psicología, de nervios, de estrés, yo ahora mismo estaría tartamudeando, seguro, y la mayoría de la población, desde luego, estaría tartamudeando. ¿Qué ocurre? Que, como comentaba María José, una cosa lleva a la otra, ¿no?
convertido en un problema, primero, fisiológico, porque sentís esa angustia de no poder terminar esta palabra. Segundo, de comunicación, de relación con las personas. Se ha introducido demasiado en nuestras vidas hasta el punto de que, pues sí, el problema psicológico ha venido después, por tanto es una cosa. ¿Y qué pasa en la consecuencia? Pues que, como ya sabéis, el estrés, si tú lo tienes en un punto adecuado, pues fenomenal, me mantiene activo y soy muy productiva, pero en el momento en el que se me dispara la productividad de aquello que estemos haciendo y que además nos cueste un poquito, va a bajar, y eso es lo que sucede. Entonces, esa causa, pues esa consecuencia, perdón, se acaba convirtiendo en causa muy difícil, ¿verdad? Pues no hay. Sí. Bueno, hasta ahora conforme, sí, ¿no? Consecuencia que se acaba convirtiendo en causa. No, ¿se me oye bien? Sí. ¿Oyes bien? ¿No? Hola. Ahora esto sería mejor, ¿eh? Personas, pero sí que puede formar parte de una triada que sea origen de lo que al final deriva en una tartamudez. Yo no digo que sea simplemente el origen psicológico, pero sí que veo como María José que hay una triada de componente físico, psicológico y circunstancial que deriva en una tartamudez. Hay una chica neozelandesa, Bianca Park, que hizo una investigación precisamente buscando esto, ¿no? Y ella cogió a un montón de niños pequeñitos y les analizó el cortisol, que es una sustancia asociada al estrés, y sabes que comprobó que no había mayor estrés en niños que tartamudeaban, ni siquiera en los niños que tartamudeaban con mayor severidad. Por lo tanto, al principio, en el origen... Estamos grabándolo. Acércate al micro para que se pueda grabar. Pues si no, con el micro de mano. Con este entonces. ¿Sí? ¿Ya? Si nos vamos al origen de todo, cuando digamos que la tartamudez puede estar más pura, sin todas esas consecuencias, ¿no? Y por lo tanto contaminantes, digamos, de esa pureza inicial, ahí comprobamos que no hay mayor estrés. Entonces, habría que ver qué es lo que realmente luego le desencadena. Esa teoría tuya, que me parece muy personal y cada uno tiene sus vivencias, en el fondo es un poco perjudicial y yo creo que está causando mucho perjuicio a la hora de la detección y de la intervención temprana. Y es a donde voy. Te explico ahora por qué. Bueno, aparte de esta teoría de esta chica, que me parece que da mucha luz, hay un montonazo de teorías más ahora mismo, en donde se puede ver que hay unas bases en la estructura del cerebro, que también hay en la química del cerebro y por supuesto las genéticas, que ya me puse en inglés, un montón de ellas. A mí me gustaría hacer una pequeñísima prueba. ¿Cuántas personas hay aquí con tartamudez? O mejor dicho, sin tartamudez, acabamos de hablar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Bien, del resto de las personas, ¿cuántos tenéis un familiar con tartamudez? No, más de uno. Lejano, cercano, da igual. 1, 2, 3, 17, y en total son 18, 19. ¿Y esa mano es nueva o ya estaba? ¿Y cuántos sois en total? 40, o sea, casi la mitad. Es para considerarlo, ¿no? Y ya sabéis que a veces la genética no siempre quiere decir, o sea, tú lo puedes llevar en tus genes y no tiene por qué, o sea, que puede estar en algunos genes, ¿no? Bueno. No sé si conocéis estas teorías y queréis que explique un poquito brevemente cada una. Sí, un poco de cada una. Entonces yo me he comprado un puntero de genes. Vamos con, por ejemplo, la de Sanders, que es el autor de ese artículo que nombraba antes María José de Mente y Cerebro. Él es una persona además con tartamudez y él tiene muchas investigaciones que giran en torno a la reorganización hemisférica del cerebro, es decir, cómo el hemisferio izquierdo es donde está alojado el lenguaje, no funciona correctamente. Parece que se ha comprobado que en el hemisferio derecho hay mayor actividad por una compensación. ¿Qué
pasa que a lo mejor esa conversación no está saliendo del todo bien, ¿no? Después, Zoe Young, que es una chica que ha ido un poco por la vertiente de la integración auditivo-motora y por eso la explicación de cuando te oyes el eco, pues que parece que siempre se consigue un poco de ¿verdad? McGill, que no es lo mismo que el Maguire que vamos a ver luego, ¿vale? Este señor que es psiquiatra, que también era cuando tenía una persona con tartamudez, tiene la teoría de la recaptación de la dopamina que comentaba antes también María José, ¿no? Como se produce mucho un exceso de dopamina en las zonas del área verbal, entonces digamos que para que nos entendamos el micrófono, para que nos entendamos, el cerebro se encarga de esa recaptación de la dopamina sobrando y entonces digamos que abandona en ese momento otras funciones como podría ser la del lenguaje, ¿no? Y luego esta última, que es una teoría que me atrae bastante, la de Saint-Méry, que habla de la secuencia que se tiene que activar en el cerebro, ¿no? Yo, lógicamente, cuando voy a hablar, en mi cerebro se van a activar una serie de zonas, la motora, la remotora, la de bloca, y tiene que haber un orden, o por lo menos parece que en las personas fluentes hay un orden establecido, y en las personas con tartamudez ese orden no es el mismo. Entonces esta podría ser otra de las teorías. Y bueno, por supuesto la genética. Bueno, entonces, viendo todo esto, yo descarto el origen último, yo personalmente, de la psicología. Y, bueno, no hay consenso, ¿no?, en todas estas teorías, sobre todo porque es un trastorno del habla, de la comunicación, más que nada, súper complejo. Yo, cuando me entra por la puerta un niño que, por ejemplo, no hace bien la R, no tengo más que escuchar, lo puedo incluso grabar y ahí me queda. Luego le hago una evaluación anatomofuncional de su aparato fonador, perfecto, ya está. Ya tengo el origen, ya tengo la consecuencia y ya sé lo que le pasa. Pero en el caso de una tartamudez tú no lo puedes aislar tanto. Tienes que valorar a esa persona en su conjunto. Valoras su fluidez, valoras sus disfluencias, valoras su velocidad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el habla, su entorno, su historia, cómo le está afectando, su psicología. Tienes que hacer una valoración muchísimo más completa. Por lo tanto, es muy difícil. Y al final la tartamudez es singular. Es cada persona que entra es distinta. Y probablemente su cerebro también. Por eso hay, en mi opinión, tanta disparidad. O también cabe que no haya un origen único. Lógicamente, que pueda haber muchos factores que determinen que haya personas con tartamudez, unos por un motivo y otros por otro. Bueno, ¿todo esto por qué? Yo me estoy encontrando con que el problema de la detección temprana es tremendo porque, bueno, ¿dónde la encontramos la tartamudez? Normalmente en el hogar o en el colegio. ¿Y qué hace un papá cuando ve que su hijo tartamudea? ¿A quién acude? ¿A quién acudiríais vosotros? A nadie. ¿Realmente iríais al logopeda como primera opción? Sí. Al médico de cabecera, al pediatra. Seguro, la primera opción. Segunda, comentarlo con el profesor, ¿no? Y en ultimísima, vamos al logopeda directamente. Bien. Entonces, para saber si se está actuando correctamente, ¿no?, y si esos filtros saben más o menos por dónde andan, tendremos que ver qué conocimiento tienen. Entonces he tenido la curiosidad de preguntar en la Facultad de Psicología, en concreto en la de Navarra, de Medicina, ¿cuántas horas daban acerca de la tartamudez en la carrera? ¿Cuántas creéis que daban? Cero. Por lo tanto, el igual que hacer cero de nutrición, perdona, o quizás una o dos. ¿Cero de nutrición? Seguramente. Sí, a ver, seguro. ¿hay alguna asignatura de nutrición en la carrera de medicina? No. Y yo hablé con un chico que estudiaba en medicina y dice, no, es que eso es de los que hacen dietética. Eso de la nutrición es para los que hacen dietética. Perdona. Nada, Sigue. sí. Bueno, yo de todos modos, a pesar de que me hubieran contestado eso allí, tuve de curiosidad trabajar conmigo. Entonces, hay una estupendísima bióloga especializada en tartamudez. Ella sí es especialista en tartamudez, ha hecho una tesis doctoral maravillosa sobre la tartamudez, no sé si la conocéis, Annelies Junquera Bonner. Hace poquito estuvo en Vigo y aprendimos un montonazo con ella. Y la verdad es que ella hizo
una encuesta en Brasil a 2.000 médicos, creo que se fueron moviendo por todo cuanto congreso había de medicina, y les preguntaron cuál creían que era el origen psicológico, neurológico u otro. ¿Y qué creéis que contestaron? ¿En qué porcentaje creéis que contestaron? 95% era psicológico. Pero fijaros en la siguiente pregunta y en la siguiente respuesta. Entonces se les preguntó, ¿quién debe tratar la tartamudez entonces? ¿Es de origen psicológico? ¿Quién lo debe tratar? ¿Qué creéis que contestaron? El fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Esto qué nos dice? Pues que nos movemos por impulsos. O sea, ¿qué dice mi compañero? Yo voy por aquí, pero no me planteo 2 segundos y lo que estoy haciendo es coherente. Vamos. Bueno. Siguiente pregunta. Yo creo que María José además ahí lo puede ratificar, ¿verdad? ¿Qué conocimientos tiene un profesor de infantil, no de audición y lenguaje, sobre tartamudez en la carrera? Solo si cogen una optativa, ¿no? Vamos a ver, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el grado de maestro, que es precisamente en parte de docencia, en la asignatura de dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, que se cursa en primero, un tema, el tema 4, concretamente, son alteraciones del lenguaje y la comunicación de habla, y ahí hablamos sobre la tartamudez. Es decir, más o menos, pongamos que media hora. Claro. Luego tenemos la mención del lenguaje. En esa mención, yo tengo imparto 2 asignaturas, y una es evaluación y otra es tratamiento. Entonces, esas 2 asignaturas, mis alumnos llevan bastante información sobre el tratamiento. Pero esa profesional son los que hacen la mención. Los demás han visto dentro de ese temario, pues, media horita que le ha tocado. Es que es muy poquito. Entonces, al final, estas personas que están haciendo de filtro, pues no tienen más conocimiento que el administrativo de la empresa enfrente de tu casa, o qué sé yo, no, simplemente lo que se mueve por ahí, ¿no? La información que hay, que todavía es que la tartamudez es de origen psicológico, es un problema de nervios, incluso causado por un trauma, ¿no? Esto viene desde muy atrás. Entonces, después, lo que preguntaba antes, ¿van a logopeda directamente? Pues yo creo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué un niño que tiene una R, pues eso, la gutural, o que no la dice, sí vas directamente al logopeda? ¿Pero por qué cuando tartamudea no vas directamente? Vas primero a pedir consejo. Pues por lo mismo, porque creemos que es psicológico y además se cura en la mayoría de los casos. Entonces, a los padres, ¿qué les dicen? Espera, tú tranquilo, espera. Y ese padre, mientras tanto, se queda en casa esperando mordiéndose las uñas porque no tienen información. Bueno, grandes impedimentos entonces para la detección temprana. Pues el pensar que es de origen psicológico, el que si actuamos tempranamente vamos a instaurar el problema, porque como pienso que es psicológico, el niño entonces se va a dar cuenta de que tiene un problema y entonces lo voy a instaurar. Al que dice mala R no se lo instauramos, ¿no? Pero a la persona que tartamudea sí, no tiene sentido. Solo una cosa, pero entonces, si es de origen psicológico, un niño de 3 años, ¿qué puede tener que le determine que sea de origen psicológico? Claro, pues es que no. Claro. Pero corre, por ahí se dice. Yo contra alguien le tenía miedo a mi padre. Eso es verdad. Yo quisiera explicar un poco. ¿Sabéis qué pasa? La psicología, perdona un segundito. Yo no soy psicóloga, ¿vale? He podido aprender mucho, trabajo con ellos, pero no soy psicóloga y a lo mejor meto la pata. Pero cuando uno tiene miedo a algo, normalmente focaliza el miedo en cosas y a veces es así, desde luego que y a veces yo lo que pienso, y siempre lo he pensado, que la tartamudez para mí, la tartamudez para mí son los mismos síntomas con distintas causas para cada uno. sí. Pero a ver, pues aunque sean los mismos síntomas y distintas causas, esa cosa puede ser psicológica, el 100% para uno, pero para el otro puede ser el 5% o así. Sí, es muy posible. Yo, por ejemplo, soy el 7 de 9 hermanos. Felicidades a tu madre. Valencia. Pero acá déjame que
hay 4 mujeres y varones, somos en total 5. De las 4 mujeres, ninguna ha tartamudeado, y de los varones, los 4 mayores sí y el pequeño no. Seguramente porque la educación no fue igual que la de los mayores. Los mayores se fueron enseguida de casa. Cuando se marcharon, dejaron de tartamudear. Yo soy el único que en este momento sí tartamudeo, y depende en qué situaciones. Es decir, antes estuve hablando un ratito contigo y no tuve ni un solo bloqueo. Es posible que ahora no fuera ni capaz de hablar. Lo digo porque entonces sí que tiene que haber un componente psicológico. Lo hay. Tiene que haber un componente. Es que lo hay. Y no debe ser una cuestión hereditaria, porque el resto, no, el pequeño, por ejemplo, ni tartamudeó nunca, ni las hermanas, ni conozco a nadie más en la familia que también sufra que tenga tartamudez. Pues luego los ojos azules, no todos los sacan a la El color de los ojos es magnífico, efectivamente se desarrolla aquí y allí, ¿no? Yo no entiendo de genética, por eso casi ya ni lo nombro. Ahora mismo esto, no lo tiramos a ver. Es que no te oigo, perdón. Sí. Sí, esto que solo que tengáis. Ahora, esto es decir de si es bueno llegar a logopeda desde pequeños, que tal y cual, porque lo he pensado muchas veces. Es que, a ver, yo empecé a tartamudear a principios de los 90, en el año 90 más o menos, fue una cosa así. A mí es que se ir al logopeda. Y bueno, según dicen, empecé a hablar, y eso, y bueno, y luego yo tengo unos primos mucho más pequeños, y uno de A, cuando tenía 3, y lo que dijeron en su caso que iban a dejarle, no lo iban a hacer, lo que habían hecho a mí, esto y se le pasó. En fin, sé que no tiene mucho que ver, pues casualidad, pero quiero decir, con lo que se sabía de logopedia a principios de los 90, me parece que era mejor hacer eso. Quiero decir, sé que hoy en día esto hay métodos con los cuales si a un niño le llegas de pequeño a logopeda se le puede pasar, pero con lo que se sabía en esos años, me parece que casi mejor dejarlo estar en vez de llevarle a un logopeda que no supiese nada. No, y a lo mejor esto se hacía peor. Exacto, eso es lo que iba a decir. Sí. Sí, en fin, y en eso es que además me ha llamado mucho la atención la presentación que ha hecho antes, la de logopeda, no me acuerdo cómo se llama, María José, la presentación que ha hecho antes, por lo que dice que hay ya de enseñar, de que los tartamudos somos nerviosos, ansiosos y todo eso. Que quiero decir, antes de llevar a alguna parte hay que ver dónde le llevas. Sí, pero es que ni siquiera porque logopeda tampoco, Sí, es que eso... Vengamos aquí a levantar nosotros la mano de las mejores, pero tampoco en logopedia se profundiza enormemente en la tartamudez. ¿Ves? Yo estoy tartamudeando también, estoy nerviosa. Entonces, realmente tienes que especializarte y conocer muchísimo, porque serán pequeñas pinceladas que a lo mejor pues también puede ocurrir dentro de muchos especialistas del lenguaje, muchos logopedas, que tampoco controlen exactamente todo y a lo mejor deshagan en lugar de hacer. Una pregunta. Sí, yo. ¿Ves un tanto recomendable o bueno que antes de detectar en el niño esa cierta tartamudez o esos bloqueos, es decir, con 4 o 5 años que se construya ese lenguaje, ves recomendable que se le enseñe al niño, imagínate con 1 año y medio, 2 años, palabras, entonación, etcétera, para evitarlo? Es decir, ponernos manos a la obra anteriormente, o sea, como enseñarle a hablar. Es que yo tengo muy claro, o sea, con mucho miedo y muy claro. Tengo 2 críos. Uno tiene casi 4 años, está ahora mismo con las típicas sílabas
pero yo sé que no son bloqueos, ¿vale? Que son pues porque está empezando a construir frases, etc. Y tengo otra cría que yo creo que sí que va a desarrollar esta disfemia. Y yo lo voy a evitar por todos los medios, Los pondré todos en el campo porque cuando yo era pequeña, yo con 10 añitos empecé, no sé por qué causas. Entonces me hubiera gustado el apoyo de mis padres. Sí. Yo empecé con 10 años porque recuerdo hacer actuaciones en clase, lecturas y tal, y no tengo conciencia de tener la ansiedad, ese bloqueo. Por eso es por lo que pienso yo que empecé a partir de los 10 años. Pero yo intervenía mucho en clase, yo intervenía en misa y no tenía esa concepción de ese bloqueo, esa vergüenza que después sí que tuve, claro, cuando ya sí que los tuve. Entonces yo creo, o sea, te estoy preguntando que sí es recomendable empezar a enseñar al niño. Teniendo en cuenta que somos un poco los que pensamos que hay algo genético y yo te diría, sí, claro, previenes un poquito, hablas en casa de cierta manera, tal, le refuerzas mucho su fluidez, que no se fije para nada, sus influencias. Vamos a verlo un poquito de eso. Pero empezar con especialista. No todo en casa. No todo en casa, no. Empezar con especialista. Que, por supuesto, que te monitorice un poquito las cosas, ¿no? Claro, en el entorno de colegio, no llevarlo aparte, o sea, no enseñarle al niño que esto es algo aparte, no, en el entorno de colegio, enseñarle al niño a hablar, pero un especialista. Mira, no te digo que no, porque yo creo que a los niños en el colegio se les enseña poquísimo a hablar. Se les exige enseguida que asocien con esto, ¿no? Sin embargo, no se les enseña conciencia fonológica, no se les enseña a jugar con las palabras, y eso debería ser mucho más importante en el currículo de infantil que se salgan del dibujito. Entonces, pues no te digo yo que no. Siempre que se sepa hacer bien, con mucho, ¿no? Con un nivel de exigencia bajito, porque todavía es muy pequeño. Y yo me imagino que eso ya lo controlas tú de sobra, las conversaciones en casa, con muchos espacios, con todo ese tipo de cositas también. Todo es, pero probablemente en un grado mucho más bajo y probablemente con menos tiempo, con mucha más comprensión de todo. Bueno. Disculpa, yo tengo una hija con 21 años, ¿no? Y ha tenido tiempo en determinados momentos estaba tartamudeando bastante. Al principio, ella misma, ¿no? Me decía con 5 años, 6, que lo hacía porque tenía que hacerlo, porque como yo, ¿no? Tartamudeo, pues ella tenía que hacerlo. Conscientemente ya. Pasó el tiempo, fluida, otra vez volvió a tartamudear. No sé ni por qué. Yo pasé de todo, y la llevé en un sitio, volvió a ser fluida, tartamudeó, y actualmente ya siendo adulta, muchos la habéis escuchado, y es fluida totalmente, 100%. Y no ha habido ninguna intervención, no ha habido nada. Eso ha sido misteriosa, sí, es verdad. Curioso, ¿no? Es muy curioso. Pero no es casi mejor tanto el ver de insistir tanto en intervenir, buscar métodos, buscar especialistas, un poquito dejarlo fluir. Dejar fluir siempre. Dejar fluir. Exactamente. Lo que estábamos hablando no es una intervención programada de logopeda, de vamos a hacer aquí. Vamos a hablar, vamos a jugar. Claro, pero si tú le insistes, se lo está fijando. Se lo está fijando mentalmente mucho más. Y cuanto más dejes fluir, la cosa se va normalizando. Obviamente lo que no se puede es insistir, creo yo, vamos. En la tartamudez y en la dislexia, eso es lo que no se puede insistir. Hay que insistir, entre comillas, en una planeta entonada,
tranquilas, todos nos escuchamos y nos damos tiempo. Eso es uno que sí que hay que intervenir y que insistir, no en unas técnicas ahí de venga a ver. No, bueno, pequeñitos además no. Y añadir solo que yo hasta hace 4 años tenía una tartamudez severísima, fortísima, y ven que la niña se ha criado en un ambiente en el que quizás ha estado un poco desbordada, ¿no? por una madre, además súper acomplejada, traumatizada y ¡Viva María! 5 minutos. ¡Oh! Venga, hemos detectado, el problema está ahí, el problema está en el interlocutor, que no nos tenemos nosotros el problema. Vale, eso se pide a los padres que esperen, porque la ansiedad que van a tener es mucho mayor. Habrá que hacer un poquito una valoración de cómo es esa fluidez, cómo es esa disfluencia, cómo es el desloque familiar. Si hay padres muy estresantes, muy estresores, ahí habrá que intervenir un poquito. Bueno, vamos a ver. Es el entorno. Es de urgente necesidad, y ahí voy a aprovechar desde aquí la representación política, actualmente informar a los pediatras y a los profesores sobre la tartamudez y darles una información actualizada sobre la tartamudez, por favor. Y por supuesto intentar incluir esto en las facultades de aquellas personas que van a realizar los filtros a las que van a ser hospitaladas. Yo no sé de qué manera se puede hacer esto segundo, pero lo primero sí sé de qué manera. Yo tengo ahí en medio un proyecto, estamos haciendo ya el cuentito, solo quedan las ilustraciones para llevar a los cores, presentarle a los niños y a los profes. Con actuaciones de este estilo podemos ir poquito a poco. A los médicos habrá que darles miles de informaciones, a los pediatras sobre todo, pero cortitas, ¿eh? Porque si no, no se paran a leer, tiene que ser pim, pim, pim. Bueno, vamos a ver. ¿De qué deberán ser informados todos ellos? Bueno, pues de que existen una serie de pautas a seguir conforme a una evaluación tanto del habla del niño como de sus padres, de su entorno familiar y sobre todo cuáles son las circunstancias que hay en ese momento en la familia, ¿vale? Sí, y enseñarles que no vale con decir mi hijo tartamudea. Perdona, hay un tipo de disfluencia y hay otro tipo. Y la segunda, la de abajo de todo, las disfluencias atípicas, ahí es en donde habrá que ver, pero no nos vale tartamudea, déjalo pasar. Hay que hacer una buena valoración. Es un problema no solo de fluidez, sino de comunicación, y esto es muy importante, por eso hay que intervenir tempranamente, para que las comunicaciones de ese niño con su entorno familiar y con su colegio sean adecuadas. Y la retroalimentación, que es en lo que se basa el programa LICO, que no va a dar tiempo a trabajar, pero muy importante también, porque yo creo que si os pregunto a todos, ¿cuáles son los peores recuerdos, salvo algún familiar también un poco opresor, los peores recuerdos que vosotros tenéis, los más frustrantes, las burlas, ¿de dónde vienen? Entonces, eso es el objetivo, yo creo, principal a trabajar. El aula, los compañeros. No hay que trabajar tanto con el profesor, que al final es una persona adulta, se supone que sabrá respetar, no siempre me imagino, pero bueno, porque tenéis experiencias, lo sé, pero sobre todo con los niños. Y ahí hay que educar en la diversidad, en el respeto y enseñar lo que es la tartamudez y que no pasa nada, si tarda un poquito más que yo, etc. Bueno, deben ser informados de venir tempranamente porque lógicamente hay mayor plasticidad cerebral, menor exposición a una memoria motora, ¿no? Porque sabemos, lo hemos visto por las investigaciones, que se producen compensaciones cerebrales. Cuando algo no funciona, yo compenso con otras áreas. Entonces, cuanto antes compense, más entonces mejor. Hay que intervenir en la familia y en el estrés familiar. Si al padre le decimos, vete, no te preocupes, probablemente esos padres van a estar en casa con muchísima ansiedad y se lo van a transmitir al niño y le van a dar una retroalimentación de su propia tartamudez y no de su fluidez. Y ahora no me queda tiempo para esto. Yo que venía aquí a hablar de esto. Pero bueno. Háblanos de los dos métodos sucintamente. 2 minutos. El adulto queréis por cambiar un poco. Pero ahí yo te pido
Ven, yo te pido ayuda ahí entonces. Tú así, Yo, ¿no? ¿puedo subir yo ahí? ¿Puedes? ¿Puedes? O sea, pero yo podría subir ahí. Empiece. Déjame. Por poder puedes. Ahora, ¿podemos ayudarte para que subas? Yo puedo subir ahí si entro como soy. Yo puedo subir ahí sin que me ayude nadie a subir ahí. Ah, no puedo, no por mi forma de ser, no por mi forma de ir por la vida con ruedas. No puedo porque el entorno es excluyente. Entonces, intervengamos no en la gente, nuestra gente que tartamudea, sino en el entorno, porque el problema no lo tenemos nosotros. Yo no lo tengo por ir con silla de ruedas. El problema es del entorno que no se ha hecho para todo Quisque. Yo digo, diversidad funcional. Funcionamos de forma diferente, ni mejor ni peor. No somos discapacitados, no capacitados. Porque a nadie que no puede hacer 50.000 cosas, resulta que sí que se le considera discapacitado. El problema, el discapacitado es el puto entorno. Y la no puta sociedad, pero que casi es puta sociedad, porque ella discrimina, excluye y nos separa de la sociedad. El problema para ella ahí no es mi silla de ruedas, son las escaleras. Es el entorno intolerante, irrespetuoso y discriminatorio. Ese es el problema. Logopedas, médicos, no sé qué, reconvertíos en difusores de la buena noticia. Joaquín, la buena nueva de este siglo es que el problema no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene la sociedad. Y si no nos dan nuestro sitio, se lo vamos a ganar. Reconvertíos, estudiar cómo hacer que el chip de la sociedad cambie, porque ahí está el futuro. Y si no, ya lo veremos. O lo verán nuestros nietos o vuestros nietos. El problema no es de la gente que funciona de forma diferente, es del entorno que no admite funcionamientos diferentes. Ese es el problema. Fuera médicos, yoga. Fuera logopedas, viva rampas, viva un respeto, una tolerancia, un tiempo para todos, un diverso, porque somos diversos, ni buenos ni malos, somos diversos, no normales. Somos todos diversos, joder, y todos tenemos los mismos derechos. Vale. El problema es de las escaleras. 100% de acuerdo contigo. Pero yo te pregunto algo y me pregunto, y yo contesto. Si tú pudieses ahora mismo elegir poder dejar de ir en silla de ruedas y andar. Te digo lo que eran. Perdón, nunca te dejo, es verdad. Déjame hablar. Déjame hablar. Es la costumbre. Entre él y yo siempre es así. Si pudieses elegir, elegirías volver a andar. Seguro. Error de premisa. Pero has contestado por mí. No. Elegirías seguro. Es mentira eso. Yo si pudiese dejar de tartamudear totalmente, sin dejar de ser yo. Vale, pero el ser humano es diverso. Hay quien no camina y no quiere caminar. Gracias a la silla de ruedas he ganado tantas cosas. Gracias a la silla de ruedas yo conduzco y me llaman discapacitada. Y sin silla de ruedas no conducía y no me llamaban discapacitada. Gracias a la silla de ruedas me sondo, hago pis sondándome y me puedo sondar en el coche. Porque no hay baños para todos. O sea, voy a que las gafas, esas que tú llevas, a lo mejor te dejan ver la parte un poquito chunga de la tartamudez, pero te cambias de gafas o te haces una lobotomía de ojos y ves de forma distinta el mundo. Yo no quiero caminar, yo quiero ser como soy. Ahora resulta que me toca ir con ruedas. Y el problema, insisto, no lo tengo yo. Y no es seguro que tú sí querrías dejar de caminar. La premisa es falsa. Tú, pero el ser humano es diverso. Los hay rubios, no sé qué. Claro. Bueno, pues vamos a dejar que hable, ¿no?
Vamos a dejar que acabe. Mire, te iba a preguntar, porque ya tú me dices cosas. No, perdón. Tú has estado de libros, ¿no? Yo lo he visto solamente en libros. Cuéntanos un poco y entonces luego vamos a la crítica que quiero hacer. Pero con el micro, por favor. Con el micro, por favor. Espera. Cuéntanos. ¿A mí no se me ha oído experiencia? entonces? Sí. Sí. Es la personalidad que tengo mucho aire de saber. Laura, que está ahí, y yo fuimos a Barcelona hace aproximadamente un mes al método Madway. ¿Se dice así? Los que veis aquí. Estuvimos bastante rato allí. Habían un montón de asistentes, 3, y Laura iba 5, más otros 2 invitados extranjeros, pero paganos, había 3, que pagaban, me parece que 1.400 euros a 1.200 por el curso de viernes a domingo, con pan, un estacazo. Y yo llegué allí y Laura hicimos lo que hacían. Me quité el cinturón, me lo puse aquí como me dijeron y estuvimos no sé cuánto rato haciendo respiración. O sea, hiperventilar. Al rato estaba mareado. Al rato estaba mareado, porque hiperventila y te quedas esperando. Perdón. Y fuimos al final del curso el domingo. Esto era un viernes y fuimos también los 2 el domingo. Sorprendentemente, los chicos y chicas que había una chica y 2 chicos, ¿sí? El domingo no tratamos de nada. A costa de no respirar. El lunes sí. Claro, si te mueres no tartamudeas, si no respiras te mueres. ¿Y por qué? ¿A qué lo achacaste? ¿A qué achacaste que ellos dejaran en ese momento de tartamudear? Porque se les enseñó una teoría de respiración que si tienes que estar practicando constantemente, primero hiperventilas, después te ahogas, te mareas, no eres tú, es imposible hacerlo. Para mí. Es mortal. ¿Hay alguien que no sepa cómo es? ¿Alguien que no sepa cómo es el método? ¿No lo habéis oído nunca? Es un voluntario. Yo he oído hablar. Un voluntario. Venga. Vete tú, vamos. Yo te voy a apretar aquí para que tú sientas muy bien. ¿Sí, no? Bien fuerte. Aprieta, que María está trabajando en vez de aquella. Respira. Respira. Es inspiración bucal lo que te piden, ¿verdad? Ah, es por la nariz. Bueno, menos mal. No. ¿No hay por dónde coger? Está bien. ¿Está? ¿Sí? Yo ya. Te tienes un sello así, ¿eh? ¿Qué tal luce? Si es que coger en esta zona de aquí, muy fuerte, y por ahora, además, para no limpiar nada. ¿Estás echando ojo? Y ahora, Suéltalo. coge muy fuerte. Aspira fuerte, con la boca abierta. Tiene que ser con la boca abierta. ¿Tú lo conocías, María José? ¿Qué consiste? ¿Solo respirar? No. Ahora lo que hacen es una fonación continua, que eso sí es una técnica que se utiliza, ¿vale? Con una respiración normal, haces una fonación continua, por ejemplo, vas a decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Una respiración rápida. Me llamo Ángel Jiménez, tengo 65 años recién cumplidos. Bueno, no fue exactamente continua, hubo un pequeño parón, pero lo has hecho muy bien. Vuelves otra vez y me cuentas si estás casado
Estoy soltero, tengo pareja y no tengo hijos. Va bien, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Va bien? Claro, no conozco exactamente su algo, ¿no? No sé si esto ha funcionado ahora sí. Pero ahora vas a hacer Sí, por ahí vale. Ah, genial. No, pero ahora vas a respirar con tu diafragma, pero puedes hacerlo con población continua. Suave, con los impactos respiratorios suaves. Me llamo Ángel Jiménez y tengo 65 años. Igual, ¿no? Que has continuado, ¿verdad? Claro, es que esa técnica hay que practicar. Porque no vivía al otro. Pero da igual, ya ha salido fenomenal. Entonces, ¿qué era lo que yo venía un poquito a contaros de este? Porque yo me imagino que es muy goloso, ¿no? Lo ves por internet, si quieres puedes sentarte ahí. Porque lo ves por internet, te prometen el logro del modo. Ah, perdón. Y digo yo, ¿cuánta gente podrá ir? Habrá sido probablemente por ver qué es, ¿no? A mí me encantaría ir también, ¿eh? Poder llegar allí y verlo y a ver, y empezar a cuestionar. La técnica de la respiración clavicular es la peor que se puede hacer, y encima vocal peor todavía, porque no limpias. La clavicular es la más superficial de todas, es la que hacemos las embarazadas en el último momento cuando ya no podemos utilizar el diafragma, y es una hiperventilación tremenda, presión encima. Después, tú tienes que adecuar tu fonación a esa respiración tan cortita, porque te vas a convertir en una máquina rarísima, vas a cambiar un problema por otro al final, ¿no? Bueno, pero sobre todo porque yo creo que funciona este tipo de cosas en algunas personas. Porque ¿Es diferente? No. ¿No? Es autoafirmación. Te encuentras en un momento pues como el que tenéis vosotros aquí, ahora mismo. Es momentáneo, es momentáneo, ¿no? ¿Eh? Digamos, o sea, es un momento, luego se... Claro, yo estuve leyendo a ver si había investigación, o a ver si tenían resultados, no ves un resultado, pero sí que reconocen en su página web que la gente tiene que volver a hacer. De vez en cuando tienes que volver a pasar por caja, entonces al final... Uno de los chicos, Laura, era así, uno de los chicos era el 20 cursos que era. Además, como es solo ese fin de semana, realmente tú no puedes luego adecuar esa técnica para ver si a tu vida eso le va bien, si tú te sientes cómodo o no. Has tenido aquí un problema, a ver, vas a hablar con alguien para que te diga cómo podemos hacer, qué me ha pasado, porque pues nada, te la da y para casa. Y bueno, pues muchas gracias. Me queda el disco, que este sí que ya es un programa mucho más serio, pero en otra ocasión lo comentaremos, porque yo también me espero un poquito. Yo quería comentar un poco qué te parece, porque yo fui logopeda, mis padres, bueno, tuve la suerte de que en sexto GB un profesor que se preocupó por mí, me dijo a mis padres que era logopeda, muy bueno, cerca de casa. Ya había ido a logopeda antes y como anécdota lo cuento porque me hizo gracia cuando dijiste lo de la R. A mí me trataron antes un logopeda del colegio por la R que por la tartamudez. Yo no remodeaba la leche, que no se ve cómo podíamos sacar. Era niña en clase y de cómo. Y me trataron antes por la R que por eso. Me quedo eso, qué raro. Y eso fue, tuve la suerte que conocí a un profesor que estuvo por mí, mis padres hasta esa época. Ahí empezaron a comprenderme, antes no me comprendían tanto, decían, no, tienes que volver a repetirlo, repítelo otra vez, que repetirlo decía, yo digo, no sé, ¿qué es? Total, o así, ¿sabes? O lo típico. O yo vengo a hablar gallego, no, es que seas castellano, te zarroteas, matemáticas, cosas así, ¿sabes? Y a partir de la logopeda empezaron a cambiar mi forma de ver las cosas, el logopeda para mí fue muy bueno. Yo hacía varias técnicas, hacía lo de respirar, pero no hablar así con respiración, sino que me mandaba a coger aire de abajo arriba, frente a un espejo, o a hacer vocalizar, a veces me ponía cintas de relajación que me quedaba frito y dormido, para relajarme, después hacía con metrónomos. Tenía un libro que aún no tengo en casa,
hojas todo lo que hacíamos, hace varias veces por semana y varias casas, y me ayudaba a coger ritmo. Y a mí me ayudó mucho lo que es el ritmo y confiar después. Conforme más lo que coges ansiedad y tal, y te pasa peor, conforme te vas sintiendo mejor, vas teniendo más confianza, más, es decir, positivo, ¿no? En vez de la vuelta negativa, es decir, te vas atascando, más negro, si haces el método, yo me sentía mejor, más fluido, más sano, y te acabas olvidando de... Hay dos formas de trabajar. Entonces quería saber si ese método es... A mí fue bien, o sea, a todo el mundo bien. No sé los que vosotros habréis seguido, ¿no? Pero hay técnicas que se utilizan, tratamientos que lo que se pretende es trabajar solo el habla fluida, vamos a conseguir habla fluida, o vamos a disminuir tus disfluencias, ¿no? Son dos formas de trabajar. En Estados Unidos se trabaja con esta última, por ejemplo, barriguita, es de los de vamos a disminuir y vamos a intentar que sean menos tensas. Yo creo que es un poco combinar, yo pienso que hay que combinar las dos, pero sobre todo lo primero que hay que hacer, si a mí me entra una persona con tartamudez, yo le tengo que preguntar qué es lo que pretende. Y en base a lo que pretenda en ese momento, vamos a trabajar hacia un lado o hacia el otro. Si es una persona que tiene un nivel de exigencia que ahora mismo desea por todos los medios una habla fluida, habrá que trabajar un poquito la fluidez, pero también habrá que trabajar un poquito el que es mejor, siempre es mucho más positivo dejar de luchar contra tu disfluencia, siempre es muchísimo mejor. Los mejores resultados vienen en el momento en el que el paciente, ¿no? La persona decide, bueno, vale, está bien, ya está, yo tengo tartamudez y voy a tartamudear. Y a partir de ahí tartamudeas mucho menos y mucho menos tiempo. Las técnicas de habla fluida te dan tranquilidad, te dan sosiego, te demuestran que puedes en un momento determinado en que tú estás tranquilo, puedes utilizarla, pero en la mayoría de tus contextos vitales no te puedes poner a utilizar técnicas de fluidez. Por lo tanto, lo que tienes es que dejar tu tartamudez tranquila. Yo creo que ya acabamos hasta ahí.